anfitrió, bueno, con todo el equipo de la asociación, así que bueno, les quiero agradecer la invitación, el momento emocionante que me hicieron pasar, realmente les agradezco mucho. Para mí el símbolo de las madres, los pañuelos, es quizá lo más puro que yo siento que existe, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Creo que les comenté, se cumplen 40 años de la primera marcha que fui con las madres, ¿no? Tenía 14 años y siempre cuento lo mismo. Uno en 1984, Alfonsín promovía la teoría de los dos demonios. Creo que un año después estaría publicando el libro Nunca Más. Pero en el 84 las madres sacan su diario, dirigido por Carlos González Gartland. Y el diario contaba toda una historia que en los diarios no aparecía. Digo, en los diarios del sistema, en los diarios de la hegemonía mediática no existía. No había teoría de los dos demonios en la línea editorial de el diario de las Madres de Plaza de Mayo. Y yo estaba ávido por saber qué había pasado. Me acuerdo de haber ido, yo siempre lo cuento, me recibió María del Rosario Cerruti. Entiendo que después se fue a la línea fundadora, esas divergencias que hubo y que se sostienen en el tiempo, pero que en aquel tiempo estaba todo lo mismo, era todo lo mismo. Y para mí siempre los pañuelos están juntos en algún lugar. Y me ofrecieron un libro que con el tiempo me di cuenta que era más importante que Nunca Más. Se llamaba Cómo los nazis comen en Vietnam, de Alipio Pauletti. Alipio Pauletti había hecho una reconstrucción y no solamente contaba los horrores de la dictadura, que era lo mismo que había hecho Nunca Más con el prólogo de Sábato después, sino que contaba quiénes eran los desaparecedores, es decir, los represores, es decir, los terroristas de Estado, los genocidas. Me pareció de una valentía ese libro. Ana Pauletti, una compañera de muchos años ahí en Página 12, me lo ha agradecido, digamos que yo siempre menciono al papá, pero para mí fue una iluminación. Y todo eso lo conseguí en aquel tiempo en la Casa de las Madres, me abrieron los ojos sobre un montón de cosas. Y creo que también eso delineó, perfiló lo que iba a ser el perfil profesional que iba a adquirir después como periodista, ¿no? Sabiendo determinadas cosas, vos no podés ser de otro modo, ¿no? Uno puede ser de una manera si ignora, si no sabe, pero una vez que no ignora y una vez que le llegó el conocimiento, eso lo tiene que tocar y lo tiene que transformar. Bueno, a mí me transformó o me transformaron las madres. Yo en ese sentido me siento un hijo adoptivo, asimilado de las madres. Y siempre consideré y considero que los pañuelos son una referencia inclaudicable para ver qué está bien y qué está mal en determinado momento. Porque hubo momentos de confusión a lo largo de estos 40 años, imagínense, 40 años de historia argentina, siempre hubo confusión. Yo me hice después partidario de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero antes vi lo que hicieron las madres. Esta es la verdad. El tipo me caía simpático, me parecía que decía algunas cosas interesantes, pero hasta el nivel de destrucción que había en el país, que uno básicamente estaba como quizás están muchos pibes hoy, o muchos pibes, muchas pibas, no creían nada. Ni en Néstor creía yo. En lo único que creía era en las madres de Plaza de Mayo. Y cuando las madres adoptaron a Néstor como hijo, bueno, creo que a mí y a muchos y a muchas nos abrieron las puertas para entender y ser parte y protagonistas de un fenómeno que, bueno, durante 3 mandatos consecutivos originó los últimos años felices, ¿no? En materia política, económica, social, cultural en la Argentina, ¿no? Y eso también fue gracias a las madres. Pero yo digo, che, ¿dónde estamos? ¿Cómo vamos? Bueno, miremos dónde están las madres. Las madres siempre han tenido una decisión, una determinación y creo que han contribuido enormemente a la democracia argentina, mucho más que otros actores, y siendo víctimas, ¿no? Porque cuando uno piensa en la historia, las madres han sido víctimas directas del terrorismo de Estado, ¿no?
Y poco se habla de sus hijos, y ahí fue muy interesante, porque también a partir de las madres yo empecé a ver a Néstor Kirchner como lo que era, representante de una generación diezmada, que él lo había dicho en el momento de la Asunción, pero sinceramente lo empecé a entender mucho mejor cuando Eve lo abrazó, ¿no? Cuando las madres en general, digamos, le dieron ese abrazo. Por lo tanto, ayer fue un día emocionante, porque pasó mucho tiempo. Cuando pasa mucho tiempo, las cosas cambian, pero hay algo que se mantiene inalterable, realmente inalterable, y es esta presencia de los pañuelos, ¿no? en la escena pública, y son los pañuelos de la rebeldía. Me acuerdo un libro. Después se pelearon, creo, porque bueno, Eve se peleaba, se amigaba, se peleaba con todo. Bueno, tenía sus días. Pero me acuerdo de un libro de Osvaldo Bayer que se llamaba Rebeldía y Esperanza. Y ese libro también me ayudó muchísimo allá en la década del 80. Porque Osvaldo Bayer después escribiría las contratapas de Página 12, o muchas de las contratapas de Página 12. Pero en aquel tiempo era un libro que claramente nos hacía ver la realidad de un modo que era mucho más osado que lo que planteaba el alfonsinismo cultural, que era bastante, con muchos discípulos de la Escuela de Frankfurt que venían sosteniendo la creación de una especie de tercer movimiento histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Y las madres siempre, bueno, como Néstor después, entraban al cóctel y tiraban la bandeja, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que Alfonsín es el padre de la patria, ¿no? Como el tema de Sarmiento. ¿Qué es esto, no? Y creo que de todos los actores de la política argentina en estos 40 años, hay muchos que reconocer, pero hay uno que es la cabal demostración de la perseverancia, de lo inclaudicable, de la rebeldía no al cohete, sino una rebeldía creativa y constructiva. Y esas son las madres. Yo ayer decía, se tomaron en serio la ley de medios. Las madres tienen una radio. Y esta radio está al servicio, por ejemplo, de las personas que metieron presas en la marcha del 12, ¿no? Y estamos nosotros pudiendo hablar, si no estaríamos hablando. Capaz que hay otro medio, lo que sea, pero digo, somos poquitos, ¿no? Y entre todos esos poquitos está la radio de las madres. Las radios también hicieron una universidad. Y una universidad para promover ¿qué? ¿Qué es lo que se hace en una universidad? Bueno, se promueve conocimiento. En este caso, ¿qué? Un conocimiento con la perspectiva de los derechos humanos, que es lo que falta en este país, ¿eh? Porque hay un proceso de desciudadanizar a la gente, y eso tiene que ver con mentirle sobre cuáles son sus obligaciones y escamotearle cuáles son sus derechos, ¿no? Bueno, los derechos humanos son un paraguas de derechos, ¿no? Y ahí aparecen desde derechos políticos hasta derecho al agua. Esa manera de mirar la política es la que sin duda le ha dado un enorme matiz al kirchnerismo. El kirchnerismo le debe mucho a las madres también. Le debe muchísimo a las madres. Y creo que, bueno, ayer me crucé con muchos compañeros, compañeras de muchos años, y que hemos sido y seguimos siendo, a pesar de ciertas diferencias puntuales que pueda haber, pero hemos sido y seguimos siendo, creo que, un activismo, un espacio de activismo que pone a las madres en un lugar privilegiado en nuestra bitácora. En la tempestad, mira dónde están los pañuelos. Tuve la oportunidad, acá estaba Gustavo Cirelli, que me acompañó en esa aventura y no me deja mentir, tuve la oportunidad, años después, de agradecerle a las madres, tal como ellas me abrieron la posibilidad de mirar el mundo con su diario, en realidad un periódico, que se llamaba Diario de las Madres. En el momento más complicado de Sueños Compartidos, el escándalo, la estafa de los Joclender, etcétera, tuve la oportunidad de algún modo devolver ese momento, esa generosidad de las madres, cuando el diario Tiempo Argentino, que dirigíamos acá, abrazó la revista de las madres, que se llamaba Ni un paso atrás, si yo no recuerdo mal. Pocas veces la vida te da la oportunidad de ser tan agradecido, ¿no? Y poder ejecutarlo, porque uno puede ser agradecido y no tener la posibilidad. Ahí teníamos la posibilidad y abrazamos con mucho amor
la revista de las madres, que en este caso se llamaba Ni un paso atrás, porque las madres siempre le dieron mucha bolilla a la comunicación, siempre le dieron mucha bolilla a la comunicación, periódico, volante, con su programa, la radio, bueno, todo eso tiene que ver con un sentido de las cosas, no que dar la disputa cultural, es dar la batalla cultural frente a la hegemonía, una hegemonía construida por los desaparecedores de los hijos y las hijas de las madres, digamos, todo, para no morir ahogadas. Creo que las madres crearon su propia prensa, ¿no? Ahogados en esa hegemonía. Podríamos decir que fueron precursoras de lo que fue la ley de medios también. En ese caso, tuvimos esa posibilidad de cerrar un poco ese círculo con ese abrazo, y en las vueltas de la vida nos han vuelto a poner aquí, ¿no? En la Radio de las Madres, haciendo un programa que probablemente no lo podríamos hacer en otros lugares. Este programa se parece bastante a uno que hicimos en Radio Nacional en la época de María Ciudadana y cuando gobernaba el kirchnerismo, y es un programa que más o menos se va repitiendo, como hicimos en Radio El Plata con Marco Cittadini, y algo también del Destape, obviamente, en la última época, y es un programa que cuando estábamos en una situación crítica, bueno, encontró cobijo nuevamente aquí. Así que gracias, madres, gracias por la invitación de ayer, gracias por todos estos años. Ojalá dentro de 10 años o 20 años todavía tenga yo la posibilidad de seguir agradeciéndoles las cosas que han hecho, no por mí, digamos, ¿no?, sino por la Argentina, por este país. Y a las nuevas generaciones que a veces están desorientadas y no saben muy bien qué hacer, porque a veces están esperando que la política morosamente resuelva sobre las cosas. Bueno, la política también son valores. Y esos valores no los tiene que predicar, o los tiene que anunciar, o los tiene que escribir en un pizarrón ni Cristina Kirchner, ni Axel Kicillof, ni Máximo Kirchner, ni el Cuervo Largo. No. Esos valores son los que nos enseñaron y nos enseñan las madres. Así que cuando haya desconcierto, cuando haya perplejidad, miren a las madres, piensen qué harían las madres y seguramente se van a equivocar menos. La vida, uno se da cuenta cuando pasan los años, es nada más y nada menos, no se trata de acertar, sino de equivocarse menos. Con las madres uno se equivoca menos.